Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 25 de febrero del 2025. Siempre es bueno recordar que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de Pigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental, porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Ahora sí, aquí vamos con los titulares de hoy martes 25 de febrero en menos de un minuto. Primero, la presidenta Dina Boluarte respondió en la fiscalía por el presunto favorecimiento de su amigo Víctor Torres con contratos en el MIDIS cuando ella era ministra. Segundo, tras la tragedia de la caída del techo del Real Plaza Trujillo, ayer clausuraron dos centros comerciales y un patio de comidas de la misma cadena en Puruchuco, Huancayo y Piura. Tercero, el ministro de Economía, José Salardi, cree que la economía peruana puede crecer 4% este año, pese a la incertidumbre por el proceso electoral. Cuarto, días después de solicitar la apertura de un procedimiento concursal en el Perú, Telefónica anunció la venta total de su filial en Argentina. Y quinto, Donald Trump y Emmanuel Macron se reunieron en la Casa Blanca para buscar un acercamiento entre Europa y Estados Unidos respecto de cómo resolver la situación en Ucrania, ahora que Estados Unidos inclusive está votando con Rusia en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Esta es la primera. La presidenta Boluarte estuvo ayer unas 5 horas en la fiscalía donde estaba citada para declarar por el caso, uno de los casos que le implica vinculada a digamos, a su paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Recordemos que aquí hay toda una investigación en torno a presuntos favorecimientos a empresas proveedoras como Frigo Inca. Inclusive se dice que pagó una coima para tapar una intoxicación de niños en Puno. Boluarte está investigada o está en el marco de todas estas investigaciones porque ella fue ministra, como decíamos, al inicio del gobierno de Pedro Castillo y otras personas que hoy están implicadas en muchos de estos casos son ahora personas muy cercanas a su gobierno, como Julio Martini, que fue hasta hace poco ministro del MIDIS, o Freddy Hinojosa, que es actual vocero presidencial. Todos ellos tuvieron, digamos, o estuvieron durante el paso de Boluarte por el MIDIS. También se ha denunciado periodísticamente cómo se favoreció en aquella época a, por ejemplo, el amigo de la infancia de los hermanos Boluarte, Víctor Torres. En base a estas imputaciones se le atribuye a la presidenta el delito de colusión agravada, según el comercio esta mañana. Entiendo que la citación de ayer fue específicamente sobre la investigación que se tiene contra Boluarte por el supuesto favorecimiento de su amigo Víctor Torres en el MIDIS, que es muy cercano también a su hermano Nicanor Boluarte. Esta es una investigación distinta a la que se le sigue por el presunto favorecimiento a empresas como la de los hermanos Eduvigis y Cloteldo Beltrán Salinas en Jaliwarma. No he visto todavía en los medios mayor información sobre si la presidenta respondió en detalle o no las preguntas de la fiscalía o si optó por guardar silencio. Antes, cuando fue a la fiscalía para hablar, por ejemplo, del caso Cofre, a finales del mes pasado, eligió guardar silencio. Hoy, curiosamente, tiene que ir de nuevo para hablar sobre este mismo caso a la fiscalía, así que veremos si sigue haciendo lo mismo o no. Este es otro caso en el que se le investiga por encubrimiento personal, por supuestamente haber ayudado a la fuga de Vladimir Cerrón utilizando los vehículos presidenciales más conocidos como cofres. Sobre esto, ayer la Corte Suprema recibió un recurso de defensa de Boluarte donde ella pide archivar este caso. Volviendo al tema de ayer, sí llama la atención, no obstante, que haya estado ella 5 horas en el Ministerio Público, lo cual me hace pensar que sí debe haber respondido. El Comercio señala que le hicieron cerca de 50 preguntas y cita a su abogado, Juan Carlos Portugal, quien señala que esta vez la presidenta respondió todo, eso es lo que dice el abogado, es decir, no optó por guardar silencio. Más bien lo que veo que ha sido tomado por los medios sobre Boluarte de sus actividades de ayer es una declaración que dio cuando se reunió con el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, en Palacio de Gobierno. Estaban hablando de temas educativos y la presidenta dijo, abro comillas, respetamos la identidad de género que quieran adoptar las personas, pero este debate no debe darse en los espacios educativos, no debemos permitir que confundan a los niños.
Que quede claro, todos debemos estar en alerta, cierra comillas. Aquí valdría la pena preguntarse, ¿está la presidenta asumiendo posiciones conservadoras por una cuestión de táctica política o es que ella siempre ha pensado así? Mucha gente asocia el conservadurismo con la derecha, pero lo cierto es que en el Perú buena parte de la izquierda es conservadora también en sus posiciones sobre temas como género. Hemos escuchado declaraciones similares, por ejemplo, de Vladimir Cerrón. Dicho esto, sí creo que Boluarte siente que el espacio político que más dispuesto está a defenderla hoy, a pesar de su impopularidad, es el que está integrado en el Congreso por las bancadas conservadoras de derecha, y viendo que éstas se han plegado rápidamente al discurso fuertemente antiprogresista del nuevo presidente estadounidense Donald Trump, seguramente está pensando ella o sus asesores le están diciendo que ahí es donde más le conviene estar posicionada ahora. Segunda noticia, días después de la trágica caída del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo, ayer se clausuraron dos centros comerciales y un patio de comidas de la misma cadena en Puruchuco, Huancayo y Piura, respectivamente. Las municipalidades de aquellas localidades decidieron cerrar los establecimientos luego de una revisión en las que detectaron irregularidades que podrían representar peligro a los visitantes. En el caso del Real Plaza de Puruchuco, el centro comercial fue cerrado luego de una inspección de defensa civil en la que se encontraron, entre comillas, estructuras metálicas oxidadas, ausencia de pernos en el techo del patio de comidas y fallas en el sistema contra incendios. Ante estos hallazgos, la municipalidad de Ate decidió cerrar temporalmente el mall hasta que se subsanen esas observaciones, para lo cual el Real Plaza tiene un plazo de 5 días. El subgerente de fiscalización de la Municipalidad de Ate, Santiago Diego Segura González, añadió que el centro comercial tampoco tenía una señalización adecuada y presentaba una falta de extintores y luces de emergencia. Mientras que el cierre del Real Plaza Huancayo se debió a, entre comillas, deficiencias en la infraestructura del techo, la Municipalidad Provincial de la región que clausuró el centro comercial por 30 días debido a que se encontró que la pendiente del techo tenía una inclinación de 10 grados, pese a que la ley exige que sea de 30 grados para garantizar la caída y el deslizamiento de líquidos y de granizo. Además, las autoridades municipales clausuraron el Plaza Vea al interior del centro comercial, ya que no contaba con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, conocido por sus siglas ITSE. Finalmente, el patio de comidas del Real Plaza de Piura fue cerrado temporalmente tras una revisión de la Municipalidad Provincial de Piura, en la que encontraron que este espacio no reunía las condiciones técnicas establecidas para su funcionamiento. La municipalidad señaló que el centro comercial cuenta con un plazo de 48 horas para presentar las informaciones requeridas y levantar las observaciones. A pesar de ello, por estas falencias, la municipalidad decidió imponer una multa a Real Plaza de una unidad impositiva tributaria, que es 5.350 soles. Un comentario personal breve sobre este tema. Después de lo ocurrido en Trujillo es absolutamente esperable y parte del recorrido que Real Plaza tiene que hacer para salir pues, de esta crisis, que se haga una evaluación exhaustiva de la seguridad de todas sus instalaciones y la opinión pública va a esperar, como debe ser, que sea el Estado el que acredite la existencia o inexistencia de riesgos. Esto es, como les digo, una consecuencia necesaria y plenamente justificada a mi criterio de lo ocurrido. Pero como en todos los temas que les comento en el podcast, hay niveles de complejidad que siempre es importante identificar en el análisis. Por ejemplo, consideren las dos siguientes afirmaciones. Primera afirmación, en el Perú hay muchas empresas que no cumplen con estándares mínimos de seguridad en sus instalaciones y que deben ser sancionadas por ello, incluida con la clausura temporal de sus locales. Segunda afirmación, en el Perú hay funcionarios de las municipalidades y otras entidades estatales que extorsionan a las empresas para darles permisos a cambios de pago de coimas, con responsabilidad por supuesto también de las propias empresas que pagan. Estas dos afirmaciones son contradictorias, pues yo creo que no, ocurren al mismo tiempo. Entonces, si el problema de fondo aquí es la seguridad de las personas al asistir a establecimientos abiertos al público, debemos resolver ambos problemas. Necesitamos poder confiar en que los lugares a los que asistimos son seguros. Para eso necesitamos que podamos confiar también en que las empresas, digamos, hacen las cosas bien al construir o mantener sus edificaciones. Pero también necesitamos poder confiar en que las autoridades a cargo de supervisar que esto sea así, lo estén haciendo con o privilegiando por sobre todas las cosas el interés del ciudadano y sin traicionarlo para generar pues una oportunidad de corrupción.
Ojo que no estoy tratando aquí de equiparar culpas ni mucho menos, sino de explicar por qué, si este es un problema sistémico, necesita soluciones sistémicas. Se trata de identificar a todos los actores que están actuando mal y no permitir que uno se lave las manos desviando la atención a otros. Al final del día, más allá de las responsabilidades individuales que tendrán que determinarse en el caso de Real Plaza con las sanciones correspondientes, que presumo van a ser drásticas porque corresponderá a la gravedad del hecho, si queremos evitar de manera más general que algo así vuelva a ocurrir, necesitamos evaluar sistémicamente todo el proceso de garantizar la seguridad de los establecimientos abiertos al público, fortalecer al Estado donde haya que hacerlo, pero también sancionar drásticamente a las empresas infractoras para evitar, digamos, que vuelvan a incurrir en estos actos, pero no puede dejar de hacerse también otra parte de la tarea, que es evitar que haya espacios de corrupción, porque justamente cuando ocurre esto es que se pone en un segundo plano la seguridad de las personas. Tercera noticia, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, realizó en su primera conferencia de prensa ayer y aseguró que el 2025 será un mejor año para la economía peruana que lo que se venía esperando hasta el momento. El titular del MEF presentó una serie de nuevas proyecciones económicas que incluyen la expectativa de que el PBI, digamos que es lo que permite calcular todo lo que se produce en el país y ver cómo avanza la economía, pues crecerá en sus proyecciones este año un 4% y no un 3,1%, que es lo que se proyectaba hasta finales del año pasado. ¿En qué se basa este mayor optimismo del MEF? De acuerdo con Salardi, un crecimiento del PBI de 4% sería posible gracias a 5 factores. Para empezar, calcula que se lanzarán nuevos proyectos de inversión pública y privada y que también se dinamizará la inversión privada gracias a los efectos de un shock de desregulación que prevé implementar el MEF. En buena hora si eso ocurre. Lo que se espera es que esta reducción de los trámites y permisos haga que las empresas empiecen a implementar más proyectos para iniciar, mejorar o incrementar su producción. Otro factor en el que confía el MEF es en que se dé una consolidación de la confianza empresarial, es decir, que siga recuperándose el optimismo de los empresarios sobre el futuro de la economía y que esto a su vez los incite a invertir y generar empleo. Un cuarto factor en el que confía el MEF es en que la inflación se mantenga baja y que los costos de los créditos se reduzcan debido a que el Banco Central de Reserva podría tener pues, más espacio para bajar su tasa de interés de referencia en un entorno con menor inflación. Con menores tasas para los créditos, las empresas tendrían también más incentivos para invertir. Y el quinto factor es que se mantengan altos los precios de las materias primas que el Perú exporta, como el cobre y el oro, lo cual aumenta la cantidad de dinero que ingresa a la economía peruana por estos envíos al extranjero. ¿Es realista esta proyección? Hay que decir que existen dos factores que podrían hacer difícil que este mayor crecimiento se concrete. Por un lado está la incertidumbre que existe a nivel global sobre qué decisiones tomará el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y cuál será el impacto sobre la economía mundial y los precios de las materias primas. A nivel interno está el riesgo de que los inversionistas opten por postergar sus decisiones de inversión hasta que se conozca o se tenga más claridad sobre quién tomará las riendas del país en los próximos 5 años tras las elecciones del 2026. Así que estos componentes de incertidumbre son importantes y parecen no estar en los cálculos del MEF. Cuarta noticia, la multinacional española Telefónica anunció un acuerdo para vender su filial argentina a Telecom Argentina por 1.245 millones de dólares. La transacción supone la venta del total del capital social de la operación de Telefónica en ese país. En la actualidad, sus operaciones representan el 32% del mercado argentino. Por su parte, Telecom Argentina es propiedad en un 40% de Cablevisión del grupo Clarín, la empresa FinTech otro 40% e inversionistas varios que compraron acciones en el mercado abierto por un total del 20%. La operación se encuentra alineada con el plan estratégico aprobado por el operador en el 2019 que implica cometer desinversiones en la unidad de Hispam, que abarca todo su negocio en Latinoamérica con la excepción de Brasil. Desde el 2019, Hispam ha ido desprendiéndose de forma paulatina de las filiales de Telefónica en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, con una presentación de resultados financieros al mercado prevista para el próximo 27 de febrero. Se espera que la compañía informe más detalles acerca de posibles operaciones de carácter similar en los mercados de Colombia, Uruguay y México. Todo esto ocurre luego de que hace un par de semanas la filial de Telefónica, donde la empresa brinda servicio a más de 13 millones de clientes, la filial peruana me refiero, solicitara pues un procedimiento concursal ordinario con el objetivo de reestructurar sus obligaciones financieras y garantizar la continuidad de sus prestaciones. En Argentina, luego de que se conociera la noticia de la transacción, el gobierno de Javier Milei informó a través de un mensaje en X
que ordenaba una intervención del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para evaluar si con la compra por parte de Telecom no se estaba formando un monopolio. De acuerdo con la comunicación de la oficina del presidente, esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en Argentina en manos de un solo grupo económico. Si ese es el caso, continúa el comunicado, el Estado Nacional tomará las medidas pertinentes para evitarlo. Quinta noticia. El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca para discutir una salida al conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente Trump destacó ante la prensa la relación, el objetivo es suyo, especial que tiene Macron con él, y señaló que podría lograr el final de la guerra en Ucrania, en sus palabras, en una semana, si es que cuentan con el respaldo de las fuerzas de paz europeas. Trump dijo también que la firma de un acuerdo con Ucrania para tener acceso a los minerales raros de ese país, un punto contencioso en las negociaciones, está, abro comillas, muy cerca, cierro comillas. El líder estadounidense ha defendido esa cesión por parte de Ucrania como una forma de pago por la ayuda brindada por su país al gobierno de Zelensky. Trump señaló que incluso existe la posibilidad de que el presidente ucraniano asista a la Casa Blanca en los próximos días o la próxima semana para ratificar dicho acuerdo. Por su parte, el líder del Ejecutivo francés, Macron, quien contradijo a Trump y dejó en claro que el agresor, digamos, en el caso de Ucrania ha sido Rusia, indicó que la consecución de la paz no debe suponer, en sus palabras, la rendición de Ucrania, sino que debe respetar y permitir la soberanía de ese país. No debe significar un alto al fuego sin garantías, fue lo que enfatizó Macron, quien defendió también que el país liderado por Zelensky debe estar implicado en todas las negociaciones relacionadas con el fin del conflicto. El líder francés indicó que los países europeos están dispuestos a llegar hasta el envío de tropas a Ucrania para verificar que se respete la paz. En paralelo a la reunión entre Macron y Trump, y esta es una noticia bien trascendental, europeos y estadounidenses se pusieron en orillas separadas, digamos, u opuestas en la Asamblea General de las Naciones Unidas al votar Estados Unidos en contra de una resolución que defendía la posición ucraniana frente a la invasión rusa. Y más bien decidió apoyar a Rusia, en su posición respecto de este tema, lo cual es muy, pero muy llamativo. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy día tenemos en el comentario invitado a una persona de la casa, Farid Cajat, quien hace nuestro podcast Escena Internacional, a quien le he pedido que nos dé un comentario breve para entender qué es lo que ha pasado con la elección alemana de este último fin de semana. Así que escuchamos a Farid. A diferencia de Donald Trump, que se precia de ser imprevisible, la política alemana es todo lo contrario. Los resultados de las elecciones del domingo eran las que estimaron las encuestas. En primer lugar, sin mayoría propia en el Congreso, lo obtuvo la coalición social cristiana. El segundo lugar, alrededor del 20%, como auguraban las encuestas, lo obtuvo el partido de derecha radical Alternativa para Alemania, es decir, toda la parafernalia en torno a la participación de Elon Musk en la campaña electoral alemana en favor de este partido, Alternativa para Alemania, no hizo la más mínima diferencia a favor o en contra, porque el resultado es más o menos el que preveían las encuestas. La socialdemocracia, como preveían las encuestas, tuvo su peor resultado probablemente en su historia, alrededor del 16%, pero suficiente como para que en coalición con los socialcristianos puedan formar gobierno, excluyendo de esta manera a la Alternativa para Alemania, ejerciendo el llamado cerco sanitario contra fuerzas extremistas. Recordarán, si vieron el podcast sobre este tema que hice, que decía que probablemente la mayor duda era sobre qué iba a pasar con las dos coaliciones o dos fuerzas de izquierda, si pasaban ambas la valla del 5% para ser parte del Parlamento o solo una, o ninguna, también era una posibilidad. Al final solo pasó una, la izquierda. El otro grupo que pretendía crecer a expensas de la derecha radical no pasó la valla electoral. Y eso es uno de los factores que ayuda a entender por qué ahora no se requieren necesariamente de 3 partidos para formar una coalición con mayoría en el Parlamento,
sino que es probable que esa coalición sea formada por solo dos partidos, coalición que ya ocurrió en el pasado y que integraría socialcristianos y socialdemócratas, solo que con un liderazgo social cristiano a la derecha de Angela Merkel, que fue la anterior jefe de gobierno alemana que llevó a cabo o llevó a la práctica una coalición similar. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Farid Cajat por su aporte esta mañana. No olviden de seguirlo en su podcast Escena Internacional en las cuentas de Comité. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Bigmont Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que este sea un buen día para ustedes. Ya nos escuchamos pronto. Adiós.